Si alguna vez pensaste que los animales no recuerdan, espera conocer la historia de Lara Mendoza y de un león con cicatriz. Nacida entre palmas y concreto en una ciudad costera de México, Lara siempre sintió que su corazón latía más fuerte entre criaturas de cuatro patas que entre multitudes. Desde niña, soñaba con selvas infinitas y rugidos lejanos. Así, tras graduarse con honores en biología, no pensó dos veces al postularse al Zoológico de Monterrey, donde aprendió a entender el lenguaje silencioso de la fauna. Allí, entre jaulas y senderos, acarició por primera vez el alma de los grandes felinos, cuidó con esmero especies que el mundo estaba olvidando y se formó con una entrega que dejaba claro que aquello no era solo un empleo, era su misión. Pero el verdadero salto lo dio 2 años después, cuando su destino la llevó lejos, muy lejos de casa. Empacó lo esencial, dejó atrás la ciudad y partió rumbo a una tierra legendaria, la reserva de Ngolobeya, en pleno corazón africano. No buscaba solo estudiar, quería proteger, ser parte de algo más grande, de algo salvaje. Y aunque la bienvenida fue dura, días donde el sol parecía derretir los huesos y noches heladas como cuchillas, Lara no se quebró. Sonreía, siempre, y con esa sonrisa venció el clima, el idioma y la distancia. Patrullar los linderos de la reserva se volvió su nuevo ritual. Anotaba los pasos de las gacelas, la danza de los elefantes, la mirada acechante de los depredadores. Estaba en su elemento, y los rangers locales la respetaban por eso, por su valentía, por ese brillo firme que tenía en los ojos cuando hablaba de la vida silvestre. Los días pasaban, los caminos de tierra se hacían familiares. Lara ya sabía leer las huellas, predecir el vuelo de las aves y hasta comprender los silencios del viento. Por lo general, salía en compañía de algún colega, hasta que llegó aquella mañana. Una simple decisión lo cambiaría todo. Su compañera estaba enferma y la patrulla no podía esperar. Así que se colocó el sombrero, cargó provisiones y subió al cuatrimoto. El aire ya era denso cuando arrancó rumbo al este, entre matorrales y sombras. La selva guardaba silencio. Algo distinto se sentía en el ambiente. Fue entonces cuando lo vio. Un camión aparcado entre los arbustos, sin placas, demasiado nuevo para aquel entorno. El presentimiento la atravesó como una flecha. Frenó en seco, sacó los binoculares. Los hombres en la cabina apenas se movían, tensos, evitando mirarla. Pero Lara no se echó atrás. Se acercó, firme. Golpeó el cristal y pidió revisar la carga. Ellos asintieron, pero lo que encontró tras la puerta trasera le arrancó el aliento. Un rinoceronte, encadenado, jadeando de miedo. El corazón de Lara latía con furia. Giró para correr hacia su radio, pero no tuvo oportunidad. Un brazo la tomó por la espalda, luego otro, y antes de entenderlo, ya estaba en el suelo, atada a un árbol bajo el peso de amenazas y burlas. Los hombres se esfumaron, llevándose al animal y dejando atrás a una joven mujer, atrapada bajo el sol despiadado del mediodía. Y fue ahí, entre la fiebre y la desesperación, donde comenzó lo increíble. El mundo giraba a su alrededor en espirales ardientes. Lara sentía como la cuerda le quemaba la piel de las muñecas, como la sed le secaba hasta el pensamiento. Cada minuto parecía una eternidad. Cada zumbido de insecto, un eco cruel de su impotencia. Estaba a punto de desvanecerse. Su visión ya bailaba entre sombras y destellos, cuando un sonido grave la sacó de su sopor. Un gruñido, bajo y ancestral, surgió a sus espaldas. Su cuerpo se tensó como una rama al viento. Levantó el rostro con esfuerzo y vio siluetas doradas moverse entre la maleza. Eran leonas, 3 de ellas. Avanzaban en formación, los músculos firmes, los ojos clavados en ella. Lara contuvo el aliento. No podía moverse, ni defenderse. No había escapatoria. Pero entonces apareció él. Majestuoso, sereno y aterrador, un león emergió de follaje. Era grande, con una melena tan espesa como la noche y una presencia que hacía temblar la tierra. Avanzó sin prisa, con una mirada tan penetrante que parecía leer su alma. Y fue en ese instante cuando Lara lo vio, una cicatriz, ancha, brutal,
atravesando su cuello como una marca del pasado. Su mente retrocedió en el tiempo y lo recordó. Un año atrás, en medio de una tormenta de polvo y caos, Lara había encontrado a ese mismo león, herido por una trampa de cazadores furtivos. Contra todas las recomendaciones, lo había cuidado en un campamento improvisado. Día tras día, le curó las heridas, le habló con voz suave, le ofreció alimento y esperanza. Y un día, él desapareció. Ahora estaba ahí, frente a ella, observándola, reconociéndola. El león se acercó, olfateó el aire y, con un gesto inesperado, empezó a frotar su hocico contra las cuerdas que la ataban. Usó sus colmillos, sus garras, paciente, cuidadoso, como si entendiera lo que hacía. Lara no se atrevía a parpadear. Su corazón no sabía si latir de miedo o de asombro. Finalmente, la cuerda cedió. Cayó al suelo como una serpiente vencida. Lara, con los brazos aún entumecidos, cayó de rodillas y alzó los ojos al león. «Gracias», susurró. El león gruñó suavemente. Un sonido grave, pero no amenazante. Era casi una respuesta. Lara alzó una mano temblorosa y, por un instante eterno, rozó su melena. No hubo miedo, solo conexión, respeto. Luego, sin drama, sin despedidas, él giró y se adentró en la maleza, seguido por su grupo. Desapareció como un guardián silencioso en la espesura. Ella se quedó inmóvil, intentando procesar lo imposible. Aún débil, corrió tambaleante hacia su cuatrimoto, sacó la radio, con voz quebrada pero decidida, envió un mensaje. «Aquí Lara Mendoza, patrulla del sector este. Informe urgente. Braceros ilegales han capturado un rinoceronte. Estoy bien. Coordinar rescate. Les daré las coordenadas». La voz del operador respondió con rapidez, pero Lara ya estaba encendiendo el motor. No pensaba quedarse esperando. El tiempo se escapaba, y ella iba tras ellos. El cuatrimoto rugía bajo sus manos, mientras Lara surcaba la sabana con el corazón a 1000 por hora. Los arbustos azotaban los costados del vehículo, y cada bache parecía una batalla ganada contra el tiempo. En su mente, el rostro del rinoceronte encadenado se repetía como un tambor, empujándola a no frenar, a no dudar. La radio crepitó. «Lara, aquí Tomás. Estoy a 10 minutos al norte». Ubicación del objetivo. Tomás era su colega de confianza, un veterano, hábil y certero. Si alguien podía ayudarla a cerrar la trampa, era él. Camión sin placas. Se mueve hacia el sur, cerca del bosque de acacias. Síguelo, pero con cuidado. Lara trepó una pequeña colina, se detuvo y alzó los binoculares. A lo lejos, una estela de polvo flotaba en el aire como una pista en plena fuga. Allí estaban. Seguían adelante. Transmitió la información de inmediato. Luego giró con precisión y retomó la persecución. El terreno se volvía más hostil. Zanjas, piedras, raíces traicioneras. Pero ella no frenaba. Cada metro era una promesa de justicia. 20 minutos más tarde, divisó el vehículo infiltrarse en un pequeño bosque. Sus reflejos se agudizaron. Comunicó su hallazgo por radio y esperó. La respuesta de Tomás llegó como un disparo de adrenalina. «Los tengo a la vista. Estoy justo detrás de ellos. La policía está a 5 minutos». Todo sucedió rápido. Las sirenas empezaron a retumbar como un canto de guerra. El camión se detuvo de golpe. 2 figuras saltaron de la cabina e intentaron escapar entre los árboles. Tomás descendió de su vehículo y corrió tras uno de ellos. Desde la otra dirección, las unidades policiales surgieron como sombras organizadas, cercando la zona. Lara se acercó al camión con el alma agitada. Subió los escalones metálicos de un salto. Sus dedos temblaban al abrir la puerta trasera. Y allí estaba él, el rinoceronte, tembloroso, los ojos enormes y desorbitados, respirando con fuerza, sus patas aún encadenadas. «Vivo», aterrorizado, «pero vivo». «Ya estás a salvo», le murmuró con ternura, conteniendo las lágrimas. Los veterinarios llegaron poco después. Se arrodillaron junto al animal
revisándolo con precisión. Las cadenas fueron retiradas, los signos vitales estables. Ninguna herida grave. El alivio fue como un torrente silencioso que se apoderó de todos. Mientras tanto, los hombres fueron arrestados, esposados entre gritos y miradas frías. Los Rangers los vigilaban con firmeza. No habría escapatoria. No esta vez. Lara los observó, impasible. No sintió victoria. Solo una inmensa paz. Porque lo habían logrado. Porque esa criatura, esa vida, tendría otra oportunidad. Y con el sol ya cayendo sobre las llanuras, el convoy emprendió el regreso. Lento, serio, casi solemne. A bordo, el rinoceronte descansaba, y a su lado, Lara lo acompañaba en silencio. El día estaba lejos de haber terminado, pero una batalla, la más importante, había sido ganada. El regreso fue largo, pero no hizo falta decir demasiado. Cada integrante del convoy sabía que ese trayecto no solo devolvía un animal a su hogar, devolvía dignidad a la tierra. Cuando por fin alcanzaron las planicies abiertas, el cielo ya ardía en tonos anaranjados y morados. El viento soplaba suave, como si incluso la sabana suspirara de alivio. El rinoceronte fue bajado con cuidado. Su cuerpo temblaba, pero sus ojos parecían haber encontrado algo de calma. Lara observó en silencio cómo el animal, ya libre de cadenas, caminaba lentamente hacia un charco lejano entre los árboles. Su andar era pesado, pero digno, y cuando finalmente se perdió entre las sombras, ella supo que todo había valido la pena. Tomás se acercó, todavía cubierto de polvo y sudor. Le dedicó una sonrisa cansada. «Tú lo hiciste posible, Lara». «No», respondió ella con la voz apenas audible. «Él también, el león». Tomás frunció el ceño, curioso. «¿Qué león?». Ella no respondió enseguida. Sus pensamientos volaron al momento en que esa criatura, imponente y salvaje, la había salvado. Un depredador convertido en protector. Una memoria hecha carne y garra. De regreso en la base, la noticia ya había llegado. Los demás Rangers la recibieron con una mezcla de incredulidad y respeto. Algunos no podían creer lo que escuchaban. Otros simplemente asentían, sabiendo que en esas tierras lo extraordinario era parte del día a día. Fue entonces cuando se acercó Matayo, el Ranger más antiguo, aquel que conocía los secretos del lugar como si fueran los suyos. «Dicen que los animales recuerdan a quienes les salvan la vida», murmuró, con voz profunda. «Hoy lo viste con tus propios ojos». Lara asintió, no como quien cree, sino como quien ya ha vivido la verdad. Cuando todo el papeleo estuvo hecho, se despidió de Tomás y se retiró a su pequeña cabaña, al borde del mundo. La noche la envolvió como un manto. Se lavó el rostro, encendió un viejo reproductor y dejó que el jazz llenara el aire, suave como el recuerdo del león. Se dejó caer en su sillón, cerró los ojos y volvió a sentir el calor de aquella melena bajo su mano. El rugido grave, casi humano. La mirada sabia de un animal que no había olvidado. Una lágrima le resbaló por la mejilla, pero no era de tristeza. Era de algo más antiguo, más profundo, una gratitud que no cabía en palabras. Porque la naturaleza, a su modo salvaje, acababa de hablarle. Con el pasar de los días, la vida en la reserva retomó su curso. Las patrullas volvieron a su rutina, el sol volvió a castigar la tierra como si nada hubiera pasado. Y sin embargo, para Lara, todo había cambiado. Su vínculo con la fauna era ahora más que profesional. Era espiritual. Caminaba con los sentidos más despiertos, el corazón más abierto y una convicción férrea de que proteger a los seres sin voz era su destino irrenunciable. Pensaba a menudo en el rinoceronte, libre en algún rincón de la sabana, pero aún más en aquel león, el guardián, el fantasma con cicatriz. Los dos cazadores ilegales fueron juzgados con pruebas sólidas. Sus condenas fueron rápidas y ejemplares. Pero lo importante no era la sentencia, era el mensaje. En esa tierra salvaje, donde la codicia intenta ocultarse entre matorrales, la justicia también puede brotar, feroz y decidida. El caso fue utilizado como ejemplo en la formación de nuevos Rangers. Lara fue invitada a hablar ante ellos.
Narró la historia sin adornos, con humildad. No exageró, no hacía falta. El solo hecho de que un león liberara a una humana decía más que cualquier lección. Y entonces, una mañana tibia, semanas después, sucedió algo que le aceleró el alma. Mientras realizaba una patrulla solitaria, al amanecer, entre sombras suaves y el canto tímido de los pájaros, lo vio. Allí, sobre una roca, como esculpido por la luz dorada del sol naciente, estaba él, el león, el de la cicatriz, erguido, imponente, vigilante. Lara se detuvo. Lo miró en silencio, sin miedo. Él también la observó, sin moverse, como si el tiempo no tuviera prisa. Entonces ella alzó la mano. Un gesto sutil, casi reverencial. El león la sostuvo con la mirada durante un largo instante, y luego se dio la vuelta, majestuoso, tranquilo, y desapareció entre los matorrales. Lara permaneció allí, inmóvil, grabando en su memoria cada línea de esa figura, cada rayo de luz, cada emoción en su pecho, porque en ese momento entendió algo que jamás olvidaría. No estaba sola. La naturaleza tiene sus propias leyes, sus propias formas de recordar y de agradecer. Esa noche, sentada en su mesa de madera, escribió en su viejo cuaderno: «Hoy vi a un viejo amigo, un león con una cicatriz, prueba viviente de que la bondad, incluso en lo más salvaje, nunca se olvida». Cerró el cuaderno, se asomó por la ventana y vio el cielo salpicado de estrellas brillando sobre la sabana. Respiró hondo, sonrió. Estaba en casa, y mañana volvería a proteger ese mundo indómito, porque ahora sabía que, cuando uno actúa con compasión, incluso la bestia más feroz puede convertirse en un aliado.